Bueno, Inés va a hablar hoy, va a continuar con el tema de la parte del mapeo de riesgos, cómo se desarrolla, etcétera, para que cada uno de ustedes pueda más o menos imaginar y conocer. Evidentemente en una sesión corta no se puede hacer desde el punto de vista práctico, pero les va a dar también los lineamientos, la rúbrica, digamos, de lo que implicaría hacer un mapa de riesgos, precisamente para cada una de sus instituciones, porque hemos hablado, cada institución tiene que desarrollar su propio protocolo de acuerdo a sus propias necesidades, a sus propias expectativas y a sus propias poblaciones. Inés, adelante. Buen día a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Así que bueno, vamos a retomar este tema que recién Patricia estaba introduciendo, que es el que va a dar paso para la tarde a una tarea una actividad que van a realizar ustedes. Por eso esta sesión es bastante más práctica. El tema es práctico en sí y al final voy a dar las consignas que desde ya adelanto para que vayan escuchando lo que se va a desarrollar aquí con mentalidad de consignas y sabiendo que después la idea es hacer un trabajo práctico. La consigna va a girar en torno a la definición de entre 5 y 10 riesgos de cada institución, de cada Cáritas. Pueden hacerlo por grupos, no sé cómo acostumbran a hacer. Y atribución de gravedad y de frecuencia de esos riesgos. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de cómo hacer eso. Pero la idea es identificar riesgos, cuantos más mejor, puse entre 5 y 10 porque me pareció pertinente, pero pueden ser más si tienen más tiempo, y para cada riesgo hacer lo que vamos a hablar hoy. Identificarlos y darles una categoría, marcarlos. Vamos a comenzar a desarrollar cómo tendríamos que hacer esto y de qué se trata, porque lo que se trata es un mapa de riesgos. Vamos a hacer un mapa de riesgos para las instituciones y para ese mapa de riesgos se recomiendan algunas formas, algunas metodologías que ayudan a que no quede ningún riesgo afuera o quede la menor cantidad posible de riesgos afuera y que los riesgos que se identifiquen sean correctamente mapeados. Porque un riesgo que queda en un grado alto de importancia, ya sea por su frecuencia o por sus consecuencias, por la gravedad de sus consecuencias, es un riesgo que la institución tiene que abordar inmediatamente. En cambio, un riesgo que no es tan frecuente o es muy poco frecuente o tiene consecuencias que no son graves, es un riesgo que la institución puede abordar más adelante o no abordar directamente, sino mantenerlo presente en el mapa para tenerlo allí consciente de que puede existir ese riesgo que en algún momento se puede activar. Pero eso lo vamos a conversar hoy todo de una forma un poco más teórica para dar paso al ejercicio práctico. Entonces, voy a compartir un segundo la pantalla. Acá estamos. Para los que yo cargué las presentaciones tanto en el Drive como también las mandé al correo de aquí de la comisión que me proporcionaron, así que seguramente ya tendrán acceso a ellas. Para ustedes, la presentación que vamos a usar hoy es la número 3. Usamos nada más la 1 y la 3, la 2 y la 4 son complementarias y no las estamos usando. Pero la 3 es la que vamos a conversar hoy, sobre evaluación y gestión de riesgos, mapas y controles en instituciones eclesiales. El tema es mucho más largo, mucho más denso, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en la identificación de los riesgos y en la calificación de los riesgos. Bien, repasando un poquito, ¿el riesgo qué es? Es el efecto de la incertidumbre, lo que no sé si va a pasar o no, sobre el logro de los objetivos de la institución. ¿Qué podría pasar? ¿Cómo me afectaría a mí si pasara esto? Si pasara esto es el riesgo. Entonces, nosotros tenemos eventos que pueden generar daño. Como el daño todavía no lo han generado, estamos frente a un terreno potencial. En ese terreno potencial actúa el riesgo. No sabemos si va a pasar, ojalá nunca pase, pero si pasa podría ser catastrófico para la institución, para los objetivos de la institución, ¿no? Es incierto y produciría un efecto claramente. El evento de riesgo puede tener una o más causas y también, si se materializa, uno o más impactos. No importa esto, vamos a trabajar de la forma más simple posible. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de estos riesgos? Bueno, de muchos tipos.
fuentes personales, por ejemplo, humanas, una persona que tiene una patología, que está trabajando con nosotros y que nosotros no lo sabíamos, eso puede ser una fuente de riesgo. Una persona que tenemos y que no está capacitada, que no tiene la suficiente capacitación como para saber cómo reaccionar, que no conoce las leyes, que no conoce los protocolos, que no conoce lo que hace a su trabajo concreto, es un riesgo humano. También puede ser un riesgo cultural. En esta sociedad las cosas se hicieron siempre así, siempre se privilegiaron los derechos, no sé, de los varones y los demás no importaban en absoluto. Siempre el jefe dio las órdenes de una manera inconsulta y de una manera verticalista y no admite ningún tipo de, y nunca se admitió acá ningún tipo de discusión ni de objeción a una orden del jefe. Eso es un riesgo, ¿no? Que esto genera riesgos de que ocurran eventos dañinos. También pueden ser cuestiones históricas. Una historia de abusos en una institución puede ser un factor de riesgo que hay que tener en cuenta, que hay que contrarrestar de alguna manera. Puede ser grave o no grave. La historia puede ser lejana y no incidir demasiado en el presente, o puede ser cercana e incidir en el presente. Ahí tenemos un riesgo que puede tener distinta importancia en cuanto a su prevalencia o a sus consecuencias. Pueden ser cuestiones estructurales, de estructura de la institución, en donde, porque no hay, por ejemplo, sistemas de control, entonces la falta de sistemas de control engendra riesgos, es un enorme riesgo para la institución para que se produzcan determinadas situaciones. También puede ser de costumbres sistémicas, de infraestructura, en fin, hay distintas fuentes para que se produzcan riesgos que tenemos que tener en cuenta y de las cuales tenemos que estar conscientes a la hora de hacer un mapeo o de tener en cuenta los riesgos que afectan a una institución. Lo que vamos a tratar de hacer es identificar, analizar y valorar los riesgos que exponen a la institución y aplicar los esfuerzos y los recursos de la institución para combatir las amenazas más importantes, que son las que vamos a tener que definir en el ejercicio. Es un ejercicio, es decir, no se trata de identificar riesgos ahora para un plan, o a lo mejor sí, pero un ejercicio. Lo que me interesa es que es aprender o empezar o continuar, entrenar la mirada, usar la mirada para trabajar desde una perspectiva de riesgos racionalmente, ¿no? Porque esfuerzos y recursos no tenemos tantos y aplicar estos esfuerzos y recursos deben serlo a las amenazas más importantes, ¿no? Los riesgos más importantes, pues no podemos prever absolutamente todo ni aplicar esfuerzos y recursos absolutamente a todo. Tenemos que conocer cuáles son los riesgos que se afrontan dentro de un ejercicio racional de previsión. Por supuesto que existen riesgos de que cualquiera enloquezca en el ejercicio de la función, pero a lo mejor ese no es un riesgo tan cercano que tenemos. Ahora bien, si no tenemos controles sobre las personas que contratamos, sobre las personas que colaboran con nosotros, si no hay ningún tipo de chequeo, si no sabemos nada con respecto a su salud, ahí claro, el riesgo se incrementa. Pero eso lo vamos a discernir, a debatir cuando analicemos y hagamos ese mapa de riesgos. Queremos disminuir la probabilidad de que ocurra un riesgo, de que haya un impacto o de ambas cosas. A veces el riesgo se va a materializar, no lo podemos evitar, pero sí podemos disminuir el impacto. ¿Cómo? A través de, no sé, acciones de capacitación a la población. Podemos disminuir el impacto, por ejemplo, teniendo un fondo económico para atender las eventualidades si se materializa ese riesgo, etcétera, etcétera. Y así mitigamos las consecuencias. Bien, antes de adoptar un programa de prevención, siempre se recomienda detectar los focos de riesgo que presenta la institución. La idea es partir de un buen trabajo de inicio y localizar exhaustivamente y fidedignamente los focos de riesgo. Ser detallista al extremo. Aquí la mentalidad obsesiva-compulsiva es una ventaja, porque no nos hace dejar absolutamente nada afuera. O, bueno, algo siempre va a quedar afuera, pero una mentalidad de actuario, una mentalidad entrenada en poder imaginarse cosas que van a pasar, no es paranoica, pero bueno, se aproxima mucho también en alguna medida, pero en esto sirve. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar?
Nos vamos a preguntar, cada uno de estos riesgos, ¿cómo podría materializarse? ¿Qué pasaría, qué necesitamos para que ese riesgo pase al acto y genere una situación de daño? Vamos a preguntarnos esto. Obviamente tenemos un riesgo latente siempre no sé, de, 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 de malversación de fondos. ¿Cómo podría, por ejemplo, cómo podría materializarse este riesgo? Y se podría materializar si se relajan los mecanismos de control, por ejemplo, o si la forma de hacer gastos y erogaciones no está reglamentada y tiene un alto grado de discrecionalidad. Entonces allí tenemos un riesgo que se eleva por la falta de control, por la falta de previsión, por la falta de sistema. También nos preguntamos dónde podría originarse este problema. ¿En qué sector? ¿En el sector de los directivos? ¿En el sector de los voluntarios? ¿En el sector del trabajo de campo? ¿En el trabajo de las oficinas? ¿Dónde está el problema? No lo tienen todos, no lo tienen todos los sectores de la organización. A lo mejor sí, esperemos que no, pero es importante identificar dónde está el foco del problema. También cuál es la probabilidad de que se materialice. Acá, por supuesto, no pido una probabilidad matemática, porque es casi imposible darla, pero vamos a quedarnos con los criterios de baja, media, alta. Baja probabilidad, probabilidad media, probabilidad alta o elevada de que se produzca. Y eso ahora vamos a ver con qué técnicas se llega a esta conclusión. También nos vamos a preguntar cuáles serían las consecuencias eventuales de que se produzca el riesgo. ¿Qué pasaría? Y tendríamos que pagar una indemnización tan alta que habría que cerrar la institución. Tendríamos una crisis de credibilidad tan alta que nos resultaría muy difícil remontarla. O a lo mejor no pasaría nada. Tendríamos que negociar con un empleado para alguna pequeña reparación, o tendríamos que hacer acciones de capacitación e invertir en eso. ¿Cuáles serían las consecuencias? Perderíamos ventas, perderíamos clientes, perderíamos público. ¿En qué consistiría la medida de control apropiada? ¿Cómo hacemos para que ese riesgo no se materialice? O sea, tenemos un riesgo de que haya malversación de fondos. ¿Cuál sería la medida para que ese riesgo no se materialice? Bueno, incrementar los sistemas de control, revisar los sistemas de control, actualizarlos cada año, pedir rendición de cuentas cada año, pedir un informe cada año o cada un periodo de tiempo. Esa es la medida de control que uno pone para contrarrestar el riesgo. ¿Dónde tendría que colocar el control? En la parte de los directivos, en la parte de los empleados, en la parte de la capacitación. ¿Dónde es que tengo que tomar la medida para que ese riesgo... Se te silenció el micrófono, Inés. Oh, perdón, acá estoy. Debo haber tocado yo algo, perdón. ¿Qué tipo de actualización requiere esta medida de control? ¿Cada cuánto? ¿Periódica? ¿Revisión cada 5 o 10 años? No requiere actualización. Eso lo tendríamos cada vez que cambien las leyes en un país, etc. Todo esto es importante para tomar medidas. Parece de perogrullo, parece hasta tonto, pero a veces los mejores planes no se preguntan estas cosas y por eso no se ajustan a los problemas reales que tiene una institución. Entonces, a partir de esta información y teniendo en cuenta la probabilidad de que se produzca una infracción, un daño, un hecho que genere consecuencias, a partir de ello y teniendo en cuenta esta probabilidad, teniendo en cuenta también las consecuencias, qué tipo de consecuencias, no vamos a decir todas las consecuencias, pero podemos decir triviales, mínimas, medias, graves, gravísimas, intolerables. Podemos poner una escala que a nosotros nos sirva. Entonces sabemos que frente a un hecho cuya frecuencia de producción es alta y consecuencias graves, la actuación va a ser inmediata y la institución se va a proponer resolverlo rápidamente. En cambio, cuando se da otra combinación, no. Vamos a verlo esto todo en un cuadrito un poquitito más dinámico. Entonces, también tenemos que saber en qué ámbito tenemos que actuar de la institución, dónde está el problema. El problema está en la oficina de contratación. Ahí se da el problema. El problema se da en la oficina de selección de personal.
ahí se da el problema que nos está afectando toda la institución. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué esfuerzos y recursos vamos a dedicar para evitar que ese riesgo concreto llegue a una materialización que cause un daño y, bueno, y que la situación sea obviamente mucho más grave? Entonces, ¿qué se aconseja aquí? Desmenuzar lo más concreto posible cada una de las actuaciones y procesos de la institución. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuáles. Y una vez localizado el foco de riesgo, revisarlo periódicamente, detectar infracciones y, por supuesto, como está en el último punto, valorar la atenuación o agravación de focos de riesgo ya detectados. Hay focos de riesgo que no tienen, por ejemplo, una importancia grande porque no tienen mucha frecuencia, y las consecuencias de que se materialice el riesgo serían tan graves, entonces no les prestamos atención, o les prestamos atención, pero no dedicamos esfuerzos y recursos a resolverlo. Sin embargo, es importante tenerlos latentes, tenerlos presentes, porque puede pasar algo que agrave las posibilidades de que eso se materialice. Puede cambiar una ley. Antes esto no era delito, entonces era una mínima infracción. Ahora pasa a ser delito. La importancia de ese riesgo crece y hay que tratarlo de otra manera. Decíamos, voy a retroceder una diapositiva, que teníamos que desmenuzar actuaciones y procesos para detectar los lugares y los focos de riesgo. Por ejemplo, el desarrollo de las actividades cotidianas, desde el comienzo hasta el fin de la actividad que hacemos. Por ejemplo, si tenemos un colegio, los procesos que se dan en el colegio. Los chicos a la mañana temprano ingresan al colegio. Luego de ingresar, pasan por portería, van al patio, se reúnen todos en el patio, luego los maestros van a buscarlos, los ordenan por curso, van al aula o al salón, llegan al salón, llega el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es el proceso, el camino que se da en la institución. Podemos pensar en las actividades cotidianas, entonces, cómo es la actividad cotidiana de una oficina de Cáritas. El personal entra, tiene algún chequeo, algún fichaje de que entró, de que no entró, se registra, cómo entra en sus oficinas. Las oficinas están cerradas con llave, no están cerradas con llave. Es el repaso minucioso de lo que pasa todos los días y de ver dónde podría haber un problema. El personal se retira a tal hora, se autoriza o no quedarse después de hora, eso hay que tenerlo en cuenta, se suele hacer. Ahí tenemos todo un proceso a revisar en donde en cada momento, en cada etapa, pueden llegar a aparecer riesgos propios de la actividad. Otro proceso, por ejemplo, puede ser la contratación del personal. Eso es un proceso muy claro. ¿Cómo se contrata a alguien? Primero hay una postulación, qué tipo de postulaciones se admiten, qué tipo de candidatos, quién los entrevista, cómo se hace la entrevista, hay algún formato, algún modelo, hay algún acta que se ponga por escrito, cuántas entrevistas pasan, se les pide, además de documentación personal, algún tipo de examen, de test, algún control previo, etc. Todo eso es quien decide finalmente. Esto es todo un proceso. Si ustedes me dicen que el proceso de contratación de personal es muy simple, la persona se postula y si más o menos tiene contactos, lo conoce a alguien, directamente pasa a ser contratado, tenemos un proceso de contratación de personal lleno de riesgos. Ahí hay que poner algún filtro porque puede ser un foco de problemas. Otro proceso, los sistemas de control y rendición de cuentas existentes, la definición de capacitaciones, cómo se define cómo capacitar al personal, cómo se definen los temas, cómo se definen las personas que van a capacitarlo y cómo se llevan adelante estas capacitaciones, es otro proceso. Bueno, la administración de los recursos económicos, de los fondos económicos, otro gran proceso que podemos seguir de principio a fin y que generalmente en todas las instituciones siempre encontramos algún huequito, algún agujerito donde podría colarse una mala administración, una administración fraudulenta, un uso discrecional de los fondos, de los bienes. Las reglas de convivencia, todo esto son procesos que en el mapeo de riesgos tendremos que desmenuzar lo más detalladamente posible
para identificar riesgos en cada parte, ¿no? Podemos olvidarnos de un riesgo y podemos tragarnos, olvidarnos todo un proceso en una institución y el riesgo queda escondido. Bueno, esto ya más o menos le dije, cuando clasificamos el daño que podría producirse cuando se materializa un riesgo, bueno, tenemos varias formas de clasificarlo. Primero, en cuanto a la probabilidad, probable, probabilidad alta, media o baja. Aquí es la terminología que elegimos, pero que eligieron los autores que estoy citando, pero podemos poner otro tipo de frecuente, infrecuente, nada frecuente, muy frecuente, pero bueno, esto lo ve cada uno, cada grupo, cada institución. Y así tenemos una especie de cuadro donde vamos a tener en cuenta las consecuencias y la probabilidad de que se produzca una situación. Probabilidad baja, media alta, consecuencias ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. Esto es una clasificación de estos autores, ¿no? Podemos manejarnos de otra manera. Pero si colocamos para cada evento deberíamos hacer un cuadro de esto, para cada posibilidad de que se materialice un riesgo, para cada riesgo deberíamos hacer un cuadro de esto. ¿Cuál es su consecuencia, su nivel de consecuencia y su nivel de probabilidad? Entonces sabemos que si la estamos colocando ahí donde dice probabilidad media y consecuencia dañina, vamos a tener un riesgo moderado. No es tolerable ya ese riesgo, hay que empezar a encararlo, pero admite a lo mejor un poco más de tiempo, un poco más de margen. En cambio, cuando hay una probabilidad alta de que se produzca un evento dañino y es extremadamente dañino, ese riesgo la institución no lo puede tolerar. Los autores proponen estas pautas, ¿no? Cuando el riesgo es trivial, no se requeriría una acción específica, trivial muy pequeña. Cuando el riesgo es tolerable, no se necesita mejorar la acción preventiva, pero no se necesita hacer nada, pero se necesitaría comprobar periódicamente que las medidas correctoras que están ya instaladas se mantengan eficaces, sigan funcionando. Cuando el riesgo es moderado, hay que hacer algo ya. A partir de riesgo moderado, estos autores proponen la actuación, ¿no? Determinando una inversión e implementar las medidas en un periodo determinado. Cuando el riesgo es importante, no debe hacerse nada, no debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. En el moderado se puede trabajar mientras se reduce el riesgo. Cuando el riesgo es importante, frenamos la actividad esta, empezamos de vuelta y colocamos las medidas que permitan reducir el riesgo. Y cuando el riesgo es intolerable, no debe ni comenzarse ni continuar trabajando hasta que se reduzca ese riesgo. Esas son las clasificaciones, las pautas que dan estos autores, pero para que nos demos una idea de cómo funciona el sistema, el método. Hay dos tipos de conducta que generan responsabilidad para la institución, que generan un riesgo importante. Las infracciones de los miembros que tienen capacidad de decisión y las infracciones de los miembros que no tienen capacidad de decisión, pero que deberían estar siendo controlados. ¿Sí? Esto lo tenemos que mirar. Tanto el directivo, el que tiene capacidad de decisión, como el que no tiene capacidad de decisión, pero hay una ausencia de control por parte del directivo. Esto son los dos tipos de conductas que nos van a poder generar responsabilidad. ¿Cómo identificamos esos riesgos, no? Porque no hay un método matemático. Son riesgos que lo sabemos porque han ocurrido alguna vez, por la perspicacia, por la intuición, porque tenemos experiencia. Pero hay algunas técnicas que nos permiten identificar estos riesgos, ¿no? Esto lo voy a pasar rápido porque no hay mucho más que decir y vamos directamente a las técnicas. Ahí estamos. ¿Qué herramientas o técnicas podemos utilizar en esta etapa? Bueno, hay herramientas que, como decía recién, no son matemáticas, no son exactas, pero que parten de un trabajo en equipo y de el compartir experiencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas técnicas que se utilizan aquí. Análisis de documentos. Por ejemplo,
análisis de los estatutos, de los protocolos, yo lo primero que haría si tuviera que evaluar una institución sería denme los protocolos, denme las políticas que ya tengan, denme los procesos internos, los estatutos, denme todo esto para poder hacer un mapa de riesgo. Acá falta esto. Acá, denme las líneas guías. Entonces, acá falta esto. Acá falta esto otro. Acá esto no está bien expresado. Acá esto es confuso. Acá esto se presta a una interpretación diferente. Eso es una técnica básica que parte del papel, por supuesto, pero que me ayuda a saber dónde están las fallas en el papel. O sea, revisar de vuelta quizás todos los estatutos, el organigrama, denme un organigrama de la empresa. Y entonces los controles existentes, la documentación, digamos, lo que está en el papel. Esa es una técnica para identificar riesgos. No es la única y hay que complementarla con otras técnicas, pero esa es una de las técnicas. Análisis de la información histórica disponible. A ver, esta institución ha tenido ya problemas. ¿Cuáles son los casos de abuso que ha tenido? ¿Cuáles son los casos de abuso que ha habido en Cáritas? ¿Cómo se dieron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Tienen un patrón común todos? Porque si tienen un patrón común, listo, ahí tengo algo que está mal, funcionando mal, como control en la institución. Entonces analizo los casos y me fijo el patrón común, saco conclusiones o la información histórica de otro tipo que tenga la institución, ¿no? Análisis de desempeño de los factores o circunstancias, análisis comparativo. Vamos a las técnicas más concretas, ¿no? La famosa técnica de las listas de control, los checklists, los checklists de los americanos, que tan nerviosos nos ponen porque nos parece tan simple y sencillo. No es tan simple y sencillo. Es identificar a través de encuestas, de entrevistas, de experiencias, cuáles son los puntos de los que no me puedo olvidar. Por ejemplo, si tengo una política de prevención, no me puedo olvidar de... hay una serie de preguntas que la política de prevención tiene que responder. Primero, ¿está bien delimitado cuáles son sus destinatarios? ¿Hay una instancia, una institución destinada exclusivamente a que la política de prevención se implemente? ¿Hay un canal de comunicación para denunciar o para expresar inquietudes de cualquiera? ¿Ese canal de comunicación tiene una posibilidad de anonimato? ¿Hay alguna política para evitar o alguna medida en la política para evitar las represalias contra aquellos que denuncian? ¿Hay alguna medida en la política para cuidar la confidencialidad? ¿La política aborda los conflictos de intereses que pueda haber a la hora de aplicarla? Etcétera. Son todas preguntas, temas, conflictos de interés, confidencialidad, canal de comunicación, organismo de implementación, etcétera, que conforman un checklist que cuando yo voy a analizar una política o una situación, me llevo el papelito y voy marcando sí, no, sí, no, sí, no. El checklist se incrementa permanentemente o se modifica permanentemente, ¿no? Y se extrae, como dice allí, de sesiones participativas tipo taller. Por ejemplo, una sesión de algunas personas de la institución en donde ellas se preguntan qué elementos tiene que tener una política de control y digan lo que se les ocurra, ¿no? Y allí, una política de prevención, perdón, y digan lo que se les ocurra y allí se arman las listas. También las listas de control se arman de la experiencia. Tuvimos esta situación y vimos que esto no estaba previsto. Agregamos este ítem a las listas de control, al checklist. Esa es una técnica. Hay otras técnicas. Esta técnica que se llama ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Qué pasaría si? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si contratáramos a una persona que tiene antecedentes de abuso y no lo sabemos? ¿Qué pasaría si nadie de la organización sabe cómo tratar a un niño que revela un abuso? ¿Qué pasaría si viene un niño, revela un abuso y se enfrenta con alguien y se encuentra con alguien que no tiene la más pálida idea ni experiencia de cómo abordar una situación así? ¿Qué pasaría si nadie pudiera discutir una orden del jefe? ¿Qué pasaría si...? No, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos teniendo... Esta técnica requiere estimular la imaginación y, por supuesto, es un trabajo en equipo. Se hace mucho mejor en equipo que individualmente. Se fomenta la imaginación, se fomentan las posibilidades y quizás muchas veces las claves de estas técnicas consisten en
en no discriminar ninguna opinión, en escuchar los disparates más grandes y con cara de genialidades, porque en los disparates más grandes a veces hay una intuición que hay que tener en cuenta, aunque su forma externa sea de disparate. Entonces, las técnicas estructuradas y sí constituyen en hacer esto. Se utiliza un conjunto de palabras, las palabras y sí, o frases de efecto inmediato, para estimular a los participantes a que identifiquen riesgos. Y si, no sé, y si la persona, no sé, que tiene tal rol no es capacitada o falla, ¿qué pasaría? Bueno, entonces esto lo tenemos que ver en equipo y estimulando la imaginación de todos. Una técnica muy parecida es la técnica de análisis de escenario, ¿no? Es un desarrollo de modelos descriptivos de lo que podría ocurrir en el futuro. A veces se utilizan conjuntos de escenarios, como dice allí, que reflejan el mejor caso, el peor caso, el caso esperable o el caso previsto, ¿no? Lo peor que pudiera pasar es que esta persona, que no chequeamos los antecedentes, tenga antecedentes de delito sexual. Esto es lo peor que podría pasar. Y lo peor que podría pasar, peor, es que esos antecedentes finalmente se materialicen en un abuso. Esto es lo peor que podría pasar. Lo mejor que podría pasar es que no pase nada y que esta persona ya se haya recuperado de su tendencia. Y lo previsible es que tengamos que hablar con esta persona y tomar alguna medida concreta para restringir su actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, distintos escenarios. Comete un abuso, tenemos que echarla y además enfrentar una crisis comunicacional. No comete un abuso, podemos hablar con esa persona o para reubicarla en otro lugar. O sea, son los escenarios que se podrían dar si este riesgo se materializara. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? ¿Y qué sería lo previsible, lo previsto que hemos previsto que pase en este caso? También el brainstorming, que es una tormenta de ideas, es otra técnica que es particularmente útil para identificar riesgos de algo nuevo, ¿no? También estimula la imaginación. Exige siempre una preparación, no es solamente reunirnos y decir, vamos a hacer un brainstorming. Tiene que haber alguien que prepare las propuestas, que marque, que ponga que dé el marco, el frame a la técnica, a la reunión, y que haga la pregunta indicada. Para esto tiene que pensarlo. Que genere, que sepa además, en este caso, moderar el debate, porque a veces tenemos en los grupos humanos algunos peligros. Tenemos personas que hablan muchísimo y no dejan de hablar y no dejan hablar a otros y no escuchan a otros y tienen que ser los protagonistas. Otros que siempre quieren decir la idea que va a gustarles a todos, la genialidad la quieren decir ellos, y no están dispuestos a aceptar que otros la hagan. Están las personas tímidas que no dicen lo que piensan y a lo mejor tienen razón, o las que no se animan a enfrentar a aquellas que son tan expansivas. Por eso es difícil moderar. Y una de las pautas es que todas las ideas, todas las entradas, como dice el tercer puntito, van a ser aceptadas, ninguna va a ser criticada y el grupo va a continuar rápidamente para permitir ideas que estimulen el pensamiento lateral. La idea más disparatada y más ridícula puede despertar por asociación la idea más genial. Entonces, no hay que limitar la expresión de ideas, ¿no? Y cuando se agota la idea en una dirección, el coordinador puede exponer una nueva pista para que se sigan generando ideas, una nueva pregunta, una nueva opción. Por eso el coordinador tiene que ser hábil en ese sentido, ¿no? Y tratar de también que el debate no se desvíe demasiado de su objetivo. A veces los divagues son tan evidentemente divagues que distraen a las personas de la tarea final y del objetivo de la reunión. Los resultados de un brainstorm pueden ser una lista de riesgos, un checklist, por ejemplo, de riesgos y controles actuales. Tenemos la técnica Delphi, que esa me gusta mucho, porque implica que neutralizamos el problema de la tormenta de ideas, este problema que les decía que siempre hay gente que predomina sobre otros, que es la que tiene que hablar, y hay gente que no se anima, y que piensa que sus ideas tienen que ser, o hay veces que
uno dice, si lo dijo fulanito de tal, debe ser una buena idea. Y no necesariamente. Bueno, para limar y para evitar esos riesgos de sesgo, la técnica Delphi es muy parecida al brainstorming, pero anónimo. Es decir, por un sistema, ya sea una plataforma o correos electrónicos o papeles escritos a mano sin firmar que se coloquen, a disposición de la gente. Ahí tenemos una forma de neutralizar el problema del brainstorming, que en el sentido de que haya personas que predominen más que otras, y opiniones, y que haya elementos subjetivos que distorsionen el resultado de la técnica, ¿no? Entonces, la técnica Delphi es un procedimiento para obtener un consenso fiable de la opinión de un grupo de expertos, de personas. Expresa sus opiniones de forma individual y anónima, no discutiendo, sino individual y anónimamente, y el acceso a las opiniones de los otros expertos lo tienen a medida que el proceso avanza. Ver las ideas de los otros, no sé quién la dijo, y a medida que las van diciendo, las voy leyendo. El coordinador también las va leyendo, y así se avanza hacia un consenso. Entonces aquí los expertos expresan sus opiniones de forma individual y anónima. Mediante un cuestionario semiestructurado se formulan preguntas. Los participantes deben ser capaces de expresarse por sí mismos por escrito. Esa es una limitación. Tienen que ser personas que sean capaces, que no es tan habitual, les aviso, de expresar sus ideas de forma clara por escrito. No se reúnen, no se pueden estar en su casa, puede ser un sistema a la distancia, y no se reúnen para que sus opiniones sean independientes. Todos los puntos de vista tienen la misma importancia, y esto evita el problema de las personalidades dominantes, y la información de la primera ronda de respuestas se analiza, se combina y se redistribuye. Los miembros del grupo responden y se repite el proceso hasta que se consigue el consenso. Si yo veo una buena idea, no voy a saber de quién es y simplemente voy a juzgarlo por la bondad de esa idea y no por quién haya dicho, quién haya expresado esa idea. El resultado de la técnica Delphi es la convergencia hacia el consenso sobre el asunto que se está tratando. Bien, ¿cómo vamos a analizar la información de entrada con todas estas técnicas? ¿Cuál es la información? ¿Cómo analizamos la información para hacer una matriz de análisis de riesgo? Que es el trabajo que ustedes van a hacer a la tarde, ¿no? A la tarde como trabajo. Yo no voy a estar, pero acá Patricia los va a acompañar, y el padre Daniel también, en hacer esta matriz de análisis de riesgo para sus instituciones. Van a elegir una de estas técnicas, cualquiera o varias técnicas. Bueno, evidentemente en la Delphi no la van a poder elegir porque están ahí presencialmente, pero van a intentar que si eligen en la lluvia de ideas, el brainstorming, aquellos que tengan una personalidad más dominante intentarán refrenarse, y aquellos que sean más tímidos intentarán participar más y saber que las ideas brillantes pueden partir de cualquiera, ¿no? Entonces, vamos a analizar esta información teniendo en cuenta que los riesgos de nivel medio, alto y alto son prioritarios y tienen que pasar al plan de respuestas, y en cambio los de nivel medio, bajo o bajo no son prioritarios. Por lo tanto, no es necesario definir acciones de respuesta para gestionarlos. Pero sí, como decía recién, los vamos a mantener para monitorear la evolución. Y por cada riesgo que vamos a elegir, o sea, la consigna desde ya se las doy, así la empezamos a explicar, es definir entre 5 y 10 riesgos para la Cáritas, para una institución de Cáritas, imaginario o real. Para eso tendrán que elegir alguna o algunas de estas técnicas, a lo mejor reunirse en grupos, hacer brainstorming, análisis de escenario, elegir la técnica y sí, la que ustedes quieran, varias también, pueden elegir una y cuando se agota hacer otra. Pueden elegir, por ejemplo, la de lluvia de ideas, el brainstorming, y después la de las listas de control, el checklist, producto del brainstorming hacen un checklist. Pero la idea es que puedan identificar, aquí la lista de control, la lluvia de ideas les va a servir más para identificar riesgos, ¿no? Puedan identificar entre 5 y 10 riesgos y otorgarles, colocarlos, hacer un cuadro a mano, así nomás, por cada uno de estos riesgos, y algo parecido a este cuadro
las palabras pueden ser distintas, pero esta es la idea, y colocarles probabilidad y consecuencia a ese riesgo. ¿Cómo coloco probabilidad y consecuencia? Y en el mismo brainstorming, digo, tengo este riesgo, he identificado este riesgo. Creo que es una posibilidad alta, baja o media de que se produzca. Y las consecuencias, ¿cuáles serían? ¿Serían grandes, menores, mayores, moderadas, catastróficas, despreciables? Y eligen ustedes también ahí la graduación, ¿no? Esta es una propuesta. Y así nos da un semáforo de verde, amarillo, rojo. Bueno, hay dos tipos de amarillo claro y amarillo oscuro. Y ustedes ponen cuándo la institución va a actuar. ¿Cuándo la institución va a actuar? ¿A partir de alto o a partir de medio? Eso lo ponen ustedes. Y para cada uno de esos riesgos también les voy a pedir, para no hacer tan fácil el ejercicio de hacer un mapita nomás, que coloquen cuál sería la medida que la institución tendría que poder para contrarrestarlo. Por ejemplo, un riesgo podría ser contratar a una persona que tuviera antecedentes penales. Bueno, ¿cuán probable es que ese riesgo se materialice? Y esto depende de los sistemas de control que tenga la Cáritas o la institución para contratar personal. Si no tiene ningún sistema de control, la probabilidad de contratar una persona con antecedentes penales, yo no diría que sea muy alta, porque no hay tantas personas dando vueltas por ahí con antecedentes penales, pero podría ser media o alta, estar ahí en el límite, ¿no? Para otorgarles esa probabilidad, tenemos que ver eso, cuán probable es que de hecho se produzca esto y cómo está preparada mi institución hoy para impedir que se produzca esto. Entonces, bueno, si mi institución no tiene controles, seguramente la medida para atajar ese riesgo, para abordar ese riesgo, vaya a ser incrementar los controles para la selección del personal, concretamente solicitar un certificado de antecedentes penales, por ejemplo. Entonces así disminuyo el riesgo de que se produzca esa eventualidad, ¿no? Disminuye ese riesgo. Puedo tener otro riesgo, como por ejemplo, no advertir que se está produciendo un abuso en Cáritas, que alguien está abusando de otra persona en Cáritas, por ejemplo. Ese es un riesgo que, ¿qué mecanismos tengo hoy para advertirlo? Y tengo un protocolo, un código de conducta muy estricto, tengo personal capacitado. Por lo tanto, no advertirlo es baja la probabilidad. Pero eso depende de lo que tengo, ¿no? Otro riesgo podría ser, no sé, que no se denuncie un abuso. Entonces ahí, ¿qué elementos tiene la institución para evitar ese riesgo o para mitigar ese riesgo? Y a lo mejor lo que tiene es una responsabilidad muy grande del directivo y una pena, una sanción para el directivo que no denuncie abusos, muy grande. El directivo sabe que se la está jugando si no denuncia ningún abuso. En cambio, si no hay ninguna sanción, la no denuncia no importa. También la medida puede ser una capacitación sobre el derecho penal de cada país que muestre claramente que la denuncia es obligatoria, la denuncia penal. Esa es la medida que pongo para contrarrestar ese riesgo. No sé, ¿qué riesgo tengo de que un niño ingrese a las habitaciones privadas de un sacerdote? Y si no vive ningún sacerdote en el edificio de Cáritas, no voy a tener ningún riesgo. Si vive un sacerdote, y tendré que ver cómo son las puertas de acceso, si están abiertas, si están cerradas, si hay algún horario, etcétera, etcétera, para determinar la probabilidad de que esto ocurra y qué pasaría, cómo sería la consecuencia, en qué rango de consecuencias estaríamos si pasara. Todo esto dialogando, en equipo se hace. No hay un método matemático, pero la experiencia muchas veces converge a conclusiones que son bastante científicas, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco la tarea que les voy a dejar para esta tarde. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema en general, sobre la consigna. Les pregunto yo si ustedes ya tienen esta información, este material, esta presentación, porque ahí van a tener el ejemplo del cuadro y todo lo que hemos dicho. Sí, así que bueno. Sí. Está Inés en la carpeta Drive, pero se las acabo de mandar por WhatsApp. Para que sea más fácil de encontrarla, es la que vamos a usar ahora a la tarde. Es la que vamos a usar a la tarde. Perfecto, Nico, muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir. Acá el padre Quique tiene la mano y Eli después. Vale, adelante. Sí, buenos días, padre Quique de Puerto Rico. Hola, padre.
Me gustaría, ¿verdad?, que si pudiera abundar un poquito sobre, bueno, yo creo que el riesgo que tenemos todas las organizaciones, ¿verdad?, y especialmente las de Cáritas o las que trabajamos con muchos procesos, es que podemos tener a veces un reglamento, un procedimiento por escrito con todo lo que tiene que haber, pero es muy difícil, no se pone en práctica. O sea, se queda en cosas muy lindas, escritas, muy bien preparadas, pero pues a veces con todos los reglamentos, con todas las cosas, casi nunca lo que está escrito se pone en práctica. Y mi pregunta sería, ¿qué se puede hacer, verdad, para el proceso de asegurarse de que todos esos pasos, verdad, todos esos procesos que me parecen extraordinarios, ¿no?, y todas esas medidas de que es probable, que es improbable, etcétera, etcétera, pues que todo el personal, empezando desde la cúpula hasta inclusive el que limpia puede tener un riesgo, ¿verdad? Claro, sí. Cualquier persona, todo el mundo pueda ponerlo en práctica. A ver, y el que limpia, perdón, padre, acoto esto, además está en posición de ver muchas cosas que los demás no ven. Así que no solamente es un riesgo, sino que también puede ser una ayuda. El personal de vigilancia es clave, el personal de portería, son personas que no tenemos en cuenta y no solamente pueden ser un riesgo, sino que además pueden ser una ayuda. Y eso lo estamos perdiendo la posibilidad. Yo acá le diría, mire, varias cosas. Primero, una política de difusión de este reglamento que no se pone en práctica. Difundirle, darle importancia, colocarle institucionalmente en una posición de importancia, difundirlo, hablar, capacitar, que esté accesible. Segundo, una instancia encargada de hacer cumplir los reglamentos en la institución. Alguien que si el reglamento es importante, que siga el cumplimiento. Otra instancia puede ser sancionar a quienes no lo cumplan, y a las primeras 2, 3, 4 sanciones va a ver cómo lo van a empezar a tener en cuenta el reglamento, ¿no? Pero hay que tener pulso firme acá y decir, bueno, no lo cumpliste, hubo un problema, sancionarlo. No es necesariamente echarlo o expulsarlo. Yo soy muy en eso, muy conductista. Llega un punto en que si la inducción no funciona, si te lo expliqué 20 veces, te lo mandé por mail, te lo puse en la cartelera, te tuve paciencia, y llega un momento en que no sé, bueno, listo. O también puede ser un problema de que el reglamento esté mal hecho, de que haya algo que haga que el reglamento sinceramente no se aplica. Todo esto hay que averiguarlo y ponerle remedio, si realmente es un reglamento importante. La política de protección, por ejemplo, si no se aplica, si nadie le da importancia, bueno, algo estamos haciendo mal en cómo la hemos hecho, en cómo la hemos difundido, y bueno, y la sanción, última ratio, pero la sanción, 2 sanciones y ya la gente va a empezar a abrir los ojos y a estudiarse de memoria esa política y a volverse un fanático obsesivo compulsivo de que esa política se aplique. Y bueno, es así. Lamentablemente la pastoral es muy linda, pero llega un punto en que si no se entienden las medidas evangélicas y de corrección fraterna, bueno, estamos en una institución, ¿no? Y en una institución cuyas acciones tienen consecuencias en los demás, ¿no? Entonces, y en la institución, en la iglesia misma. Entonces, eso yo le diría eso. Revisar todo eso. Pueden pasar muchas cosas. Ver qué pasa. Ver por qué no se cumplen. Eso es un riesgo. Hay normativas, pero no se cumplen. Ahí se engendra un riesgo. Gracias. Ver por qué no se cumplen. No, de nada, padre. Eli. En toda la estructura que nos ha indicado en relación a poder identificar los riesgos y las preguntas que se tendrían que hacer, también pienso que tendríamos que ver qué población es la cual recibimos en nuestra institución, que no lo he visto en esto, pero tal vez se me ha ido, ¿no? Por ejemplo, no está, pero sí. Por ejemplo, permítanme, voy a dar el ejemplo de la institución nuestra. Tenemos 4 pastorales específicas dentro de la Pastoral Social Cáritas. Entonces, cada una trabaja con un público meta, ¿no? Por ejemplo, servimos a ese público meta, migrantes, discapacidad, estamos con la Pastoral de la Salud, la carcelaria también y la ecológica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a identificar que necesito un baño que sea diferente para mujeres y para hombres,
¿no? Entonces, ahí estoy controlando, digamos, un posible riesgo, ¿no? Sí. Pero además, me fijo que también voy a recibir a personas que estén con cierto tipo de discapacidad motora. Entonces, tengo que pensar también que ese baño tenga que ser seguro. O sea, tengo que ver que público, la el público es población clave. con la cual voy a trabajar, ¿no? Eso uno. Sí, Y de acuerdo. otra sugerencia también es que cuando hagamos un protocolo, una identificación de riesgos, tenemos que ver también la estructura que va a soportar la aplicación de esto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, roles específicos, o sea, ¿quién va a hacer el monitoreo? ¿Quién va a hacer la sanción, qué sé yo, el control? ¿Quién va a velar porque se cumpla? O sea, si no tengo esa estructura, si no pienso en esa estructura, difícilmente voy a hacer que se aplique cualquier instancia de riesgos, ¿no? Solamente eso. Gracias. De acuerdo, Eli, muy, muy oportunas tus dos observaciones. ¿Alguna ¿Algo otra más? pregunta, comentario? Yo creo que, digo, a lo mejor suena muy punitivo, pero Ay, sí, me encanta lo punitivo, Pati. hablabas de la difusión de los protocolos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, tenemos que asegurarnos como institución cualquiera en donde se difunde, la gente recibe el protocolo, lo tiene que leer, porque luego lo reciben y no lo leen, y lo tiene que entender y plantear que lo ha entendido, y nosotros revisar que se haya entendido lo que viene en ese protocolo. Por eso los protocolos tienen que ser sencillos, prácticos y que todo el mundo podamos entender. Dos, la vigilancia, como decía Liliana, es importante. ¿Quién se va a encargar de darle el seguimiento a esto, ¿no? Y lo de la sanción, que es el tema de lo punitivo, luego nos pasamos de misericordiosos, una comprensión distorsionada de la misericordia, porque la disociamos de la justicia también, siempre lo hacemos, y entonces, ay, bueno, pero solo se equivocó esta vez. Cualquier falla, si ya comprendimos el protocolo y fallamos, debe haber una sanción. Una sanción, por supuesto, acorde a la falla, no estamos radicalizándonos, pero debe de haber sanciones. Porque si no, entonces la gente empieza 2 centímetros a empujar y luego son 5 metros y luego ya estamos en el ámbito de lo gravísimo y de lo catastrófico, ¿no? Entonces, creo que las sanciones acordes a la falla deben de estar siempre presentes y no actuar, no, pobrecito, esta vez no, ¿no? Y ahí, si me permiten una conclusión más, en el principio colocar a alguien, una estructura, como decía Eli, que soporte el proceso, si no, no se va a implementar nada, y en el final la sanción, en definitiva. Esas dos cosas que generalmente fallan en nuestras políticas y son claves para que funcionen y no se conviertan en un archivo alojado en una página web con suerte. Yo 2 aportes y después la palabra al padre Chovy. El primero, en nuestra experiencia en Argentina, y creo que la persona que tiene que ser encargada de hacer cumplir el reglamento del protocolo no debe ser el director ejecutivo a priori, porque después a la hora de la sanción o a la hora de la conversación o el análisis te quedás vos conmigo mismo hablando. Entonces, y esa decisión es bien difícil, porque es verdad que entregarle ese poder y asignarle ese rol a una persona par de otros pares ya le da una situación de mucho mayor poder, también de una situación de cierta vigilancia que a la gente en general no le gusta tomar. O sea, a la gente en general no le gusta ser la que tiene que recibir quejas y reclamaciones. Pero bueno, es algo que debemos analizar y complejo. Y lo segundo, que para mí debería ser un encuentro, una formación tal cual como esta de 5 días, es que tenemos que aprender a tener conversaciones difíciles. Tenemos que aprender a tener esa conversación que es incómoda, que es decirle a un compañero, a una persona con la cual trabajo hace 10 años, la cual valoro enormemente sus servicios, su apostolado, su capacidad, decirle, en esto fallaste, en esto está fuera de lo que acordamos como organización en la política, en el reglamento. Y por eso, una sanción. No sabemos hacerlo en la iglesia, la corrección fraterna es algo hermoso de los documentos doctrinales,
no tenemos el músculo, el ejercicio, la praxis y las habilidades blandas para tener conversaciones incómodas, difíciles. Yo, en concreto, en Cáritas, cuando fui director nacional, fue de lo que más tuve que trabajar, porque tenía 3 por día conversaciones difíciles. 3 por día, por esto, por lo otro, por el dinero, por los horarios, por la pastoral, por la decisión, por el acuerdo, y no es nada fácil. Y nuestras organizaciones tienen que estar preparadas a que eso no es un quiebre. Ayer lo decía el padre Jordi, que podemos tener una conversación difícil y después ir a echarnos una cerveza y después seguir como hermanos trabajando y compartiendo. Pero en ese momento hablamos en serio. Entonces creo, y ahí recojo el guante, como decimos nosotros, que creo que nos tenemos que formar en eso. Aprender a tener ese tipo de conversaciones. Todos, laicos, obispos, religiosas, todos los que estamos compartiendo la pastoral. Creo que es uno de los gestos sinodales también más grandes que vamos a tener, porque si no todo lo otro es declarativo y monólogo. Yo hablo, ustedes me escuchan, ustedes hablan, tiene que ser más profundo. Perdón que me extendí un poco. Chovi. Buen día, Inés. Ayer Jordi, justamente, y retomando lo de Nicolás, decía que esto del emergente del abuso sexual era la punta del iceberg con la que se agarraba el Titanic, pero que el problema del Titanic era que el hielo de abajo había ido destruyendo todo, y en la destrucción de todo, sobre todo, estaba pensado desde compartimentos estancos, o sea, que eran espacios separados que el hielo de abajo lo fue reventando a todos, ¿no? Yo cuando imagino protocolos, espacios punitivos, me parece que solamente a veces tocan la punta del iceberg, tocan aquello que es lo emergente de lo que puede ser un protocolo bien estructurado con elementos punitivos vinculados al abuso sexual, pero que lo de abajo, que tiene que ver con lo abusivo cultural, no termina, porque no es posible de tipificar muchas veces, no termina de ser trabajado. Entonces yo como diócesis o en la Cáritas Nacional gasto mucho tiempo en protocolos o en la amenaza de lo punitivo incluso, pero todo eso de abajo, ese mar de fondo que tiene que ver con lo abusivo de nuestras conductas, de nuestro modo de ejercer la autoridad, del espacio jerárquico, termina estando de fondo y siempre el dedo levantado o bajado va a ser del obispo, el cura, esto o aquello para determinadas cosas, y termina siendo paredes que nunca trabajamos culturalmente, donde a veces también la última trinchera del patriarcado sigue siendo o la Iglesia Católica y o el ministerio jerárquico, y entonces hasta las mujeres repiten tras esa trinchera esquemas donde todo lo termina decidiendo el padrecito, el obispo, el que el obispo puso, y me parece que en eso cultural no hay ni taller, ni protocolo, ni punitivo que pareciera que pueda con eso, ¿no? No, sí, por supuesto que eso que está de fondo que usted dice, padre, es lo central. Si cambia eso, si cambia esa cultura, los protocolos van a perder van a perder gran parte de su trabajo, en definitiva. El protocolo es la última ratio, el último momento, la restricción para hacer lo catastrófico. Pero estamos hablando de... Perdón, sí. No, lo tremendo es que cuando uno mira el cuadrito, los focos de riesgo bajos son esas cosas. O sea, el foco de riesgo alto termina siendo el que tiene algo penal, el que salió de la droga, este o aquel, Eso depende los de la obvios, discusión. y el foco de riesgo bajo, y bueno, la cultural, ¿qué va a ser? Bueno, no, es que lo cultural se puede poner con un foco de riesgo alto, ¿eh? Por ejemplo, una cultura de la violencia en un lugar, acá se hacen las cosas violentamente, es un foco de riesgo altísimo, altísimo. No, sí, hay que ponerlo cultural en un foco de riesgo alto cuando lo tiene. Lo que pasa es que abordar eso es complejo, abordar eso es complejísimo, ¿no? Porque es un problema que no lo puede resolver a lo mejor la institución. Tal cual. Porque yo recibo gente grande que ya tiene esos hábitos y que es difícil cambiarlo. Lo puede resolver la familia, lo puede resolver la escuela, lo puede resolver la iglesia en otra instancia, pero no cuando llegamos a un adulto que está trabajando y que tiene
que generar algo para la sociedad. Ahí lo podemos resolver, pero es mucho, mucho más complejo. Entonces, Claro. por eso cobran valor ahí los, no sé, yo recibo un chico en la universidad que no sabe leer, y yo no lo puedo resolver en la universidad, tengo que decir, volver al colegio, acá no puedes, eso es lo único que puede hacer una institución que supone determinadas habilidades ya, o competencias, y cuando no se tienen, se descuajeringa todo el sistema, porque es imposible que Cáritas se dedique a enseñar moralidad y hacer que la gente tenga hábitos morales o saludables, etc. Eso lo tiene que venir con eso, ya no se puede uno, ya pierde el foco la institución. Por eso los protocolos son tan protagonistas, porque ponen el último límite. Pero por Claro. supuesto que el problema es mucho más integral, mucho más integral. Gracias. Lili. Es que vuelvo otra vez sobre el tema pastoral y el tema de la técnica. O sea, para mí el protocolo y todo esto está bien y es la tarea que hoy nos compete, pero esta tarea nos va a convertir en que entonces vamos a sacar a todos los que no cumplan la ley o la norma. Y entonces, ¿qué hacemos con esos no normados? Es una pregunta también que me hago desde cuando en la familia, y lo digo por experiencia propia, si no sabemos tramitar, entonces terminamos excluyendo, terminamos separándonos del esposo, porque el esposo viene con esas cosas que no fue educado. ¿Sí? Entonces es un hombre machista, es una persona que no aprende, que es difícil con la comunidad, de la familia, y entonces, ¿sí? Hago mis reglas, me formo yo como una feminista, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Porque entonces nos vamos a quedar con familias sin papás. Entonces nos vamos a quedar en una Cáritas sin personas, o sea, necesitamos a personas santas. Yo creo que un poco lo que dice Monseñor Roberto es el foco. O sea, y ahí entonces vuelvo otra vez, para ese trabajo pastoral del alma de las personas y del corazón de las personas es donde no hay plata. ¿Sí? O sea, yo tengo plata para todos los protocolos y toda la técnica y los hago, pero cuando voy a trabajar con mi equipo, en esas formas de tratarnos, de colocarlo, ahí no, eso es un problema complejo, aquí no, pero es ahí en donde tenemos que atender a las personas y al corazón de las personas. Entonces yo creo que en estos espacios, además de hablar de lo técnico, debemos hablar de lo pastoral que implica el corazón y las formas de las personas de tratarse. Y de habilitar espacios en nuestras Cáritas y en nuestras relaciones cotidianas que nos inviten a pensar en eso. Así como cuando yo tengo problemas de pareja, celebro ir a terapia de pareja, ¿sí? Porque yo no le puedo decir a mi esposo, ve tú solo, porque puede ser que yo también tenga parte de ese discurso en donde me lleva a repetir patrones machistas, patriarcales, todo eso que está aquí. Claro. Entonces yo creo que existen espacios que necesitamos habilitar además de lo técnico. Muchas gracias. Manuel. Después Patricia. Yo tengo o sea, a mí me parecen estupendos los protocolos, lo que se tiene propuesto. Creo que es importante trabajarlo. Ahora, me genera también una interrogante, cómo hacerlo con los pocos recursos que tenemos. Por un lado eso, porque creo que la mayoría de Cáritas pasamos por ese tema. Por otro lado, ayer me quedó dando vuelta una frase que dijo Jordi referente al sínodo alemán y que muchas veces, no tiene necesariamente que ver con la Cáritas Alemania, pero que muchas veces la influencia de poder económico decide y determina mucho de estos aspectos, ¿no?
Y a nosotros nos pasa en el tema de los proyectos, por ejemplo, que muchas veces hay que cumplir con el propósito del donante, que hasta en cierto sentido está alejado del tema o pastoral o de esa acentuación propia que tenemos. Entonces, y que también se constituye un quiebre, ¿no? Ahí me genera la preocupación porque yo digo, oye, y me parece interesante lo que dice Monseñor Chovy, porque al final creo que el tema de la autoridad, el tema del trato, ¿ya?, tiene que generar una transformación también, ¿no?, en ese sentido. Creo que hay componentes muy variados, y claro, hay que hacer un análisis porque lo que confirma Inés también, ¿no? O sea, aquello que a veces nosotros determinamos como baja, digamos, como peligro bajo, a veces constituye un riesgo alto, ¿no? O sea, el tema de la autoridad es un tema que creo que debemos analizarlo, o de quien genera esa autoridad, cómo se maneja, ¿no? Porque ahí muchas veces nace estas perspectivas. O sea, para nosotros ese tema es muy delicado, ¿no? Claro. Muchas gracias. Sí, de acuerdo. ¿Ibas a decir algo, Inés? No, que de acuerdo, que totalmente de acuerdo. Bien. Patricia, y tenemos que ir cerrando, o estamos en tiempo. Y ahí me están viniendo a buscar para ir al aeropuerto en este momento, Dale, porque sí, me parece. estoy tomando un vuelo. Gracias. Bueno, la visión sí siempre tiene que ser integral, pero lo que se hace en la iglesia, todo tiene que verse y hacerse desde una visión pastoral. Lo técnico tiene que tener una visión pastoral también, o sea, todo es pastoral, todo tiene que ser visto y no podemos disociarlo, ¿no? Las sanciones tienen que tener una visión pastoral, los protocolos, los códigos de conducta, etcétera. Por lo tanto, la exclusión así pura, debe de haber también una consideración en ese sentido. En el ámbito, por ejemplo, de los agresores sexuales dentro de la iglesia, ¿no?, sacerdotes, etcétera, 89% de los sacerdotes o religiosos que han agredido menores había antecedentes dentro de su formación que se fue pasando y pasando y pasando, ¿sí? Y que muchos de ellos probablemente debieron de haber sido expulsados del proceso formativo. Y se hubiera evitado que se dieran, porque además la posición de sacerdote es una oportunidad también, y es un alto riesgo para que tú puedas abusar por tu posición como autoridad moral, como autoridad espiritual, etcétera, ¿no? Entonces sí entiendo, es muy complejo este balance. Nosotros no somos Dios y nosotros no juzgamos. Pero el otro día yo decía, en los procesos formativos no se cuestiona la vocación porque es un misterio de Dios, pero la idoneidad sí se tiene que cuestionar, y la idoneidad para realizar una actividad dentro de cualquier lugar, en cualquier institución, tiene que ser visualizada y considerada si no queremos después catástrofes terribles que van a afectar a muchísimas personas por negligencia de nosotros, ¿no? Es muy cortito, Pau. Inés, una preguntita sencilla. En función de este análisis, ¿no?, este diagnóstico institucional que se hace, como mapa de riesgo en este caso, ¿qué tan efectivo puede ser si fuera un agente externo para ayudarnos a pensar juntos este diagnóstico? No, por supuesto que ayuda muchísimo. El tema es que la institución concreta y sus vericuetos los conocemos los que estamos adentro. Sabemos por dónde nos aprieta el zapato. También el especialista lo puede deducir, pero no va a ser tan completo como alguien que está hace años trabajando, que sabe cuál es el problema, y que ese análisis interno es indispensable. Con la ayuda de un externo, por supuesto que sí, puede ser el moderador, puede ser el que les ayude a
a debatir bien, a equilibrar las opiniones, a hacer buenos análisis, etcétera, pero es indispensable el insumo que tenemos los que estamos adentro, ¿eh? Y además cuando queremos a la institución, Claro. porque realmente queremos que salga adelante Cáritas, y que es una gran institución, hay que decirlo, es una gran institución Sí. de la Iglesia.